¿Quién fueron allanados? De un exconductor de él. Exconductor de él. Que ahí podría haber información. Pues ocho de la uno mañana, guardando lo que no 40 es de uno. minutos. Muy buenos días, bienvenidos a Un Café con Fe. Hoy el panorama de la Iglesia Católica Romana es la noticia a nivel mundial y por eso tenemos un invitado de la conferencia episcopal, el padre Mario Toro, director de la unidad, la promoción y el diálogo. Padre, bienvenido a Un Café con Fe. Andrés, muchas gracias, un saludo muy fraterno a todos los televidentes. El Canal Capital, con este programa del Café con Fe, se ha apuntado un hit en su dinámica, porque realmente nos abrió las puertas a todos los grupos que pensamos que hay un Dios que vale la pena tener en cuenta. Y muy bueno, pues estamos muy contentos en la Iglesia Católica y en la Iglesia Católica Latinoamericana, porque tenemos un Papa de nuestro continente, es el hemisferio sur, supuestamente el hemisferio de los pobres, y de allí salió el que va a animar la fe de todos los creyentes en el mundo. Bueno, padre, yo quisiera reflexionar un poquito acerca de esas palabras. Tenemos acá las primeras palabras que pronunció ayer el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Dice: hermanos y hermanas, buenas noches, saluda. Ustedes saben que el deber del cónclave es dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo, por eso estamos aquí. Les agradezco la acogida, pero sobre todo la sencillez con que sale y promueve esa simbología, ese discurso hacia la feligresía. ¿Por qué no le contamos un poquito, Padre Mario, acerca de la reflexión de estas palabras, el contenido que ellas mismas pues quieren decirle? Dice, y ahora comenzamos nuestro camino, obispo y pueblo. ¿Qué quiere decir obispo y pueblo? Porque la gente dice, bueno, sí, un papa muy bonito, argentino, latino, pero ¿qué quiere decir el contenido obispo y pueblo? Yo pienso que el Papa, o el obispo de Roma, mejor, Francisco, en lo que hizo ayer, en ese ratico que se asomó a la ventana de la gran plaza de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, y hubo signos muy, muy bonitos. El primero, el que yo consideraría como muy importante, es el mismo nombre, se llama Francisco. Y Francisco en la Iglesia fue el reformador de la Iglesia en la Edad Media, una época de mucha convulsión, de mucha crisis, de muchos desarreglos, y cuando él empezó su proceso de conversión en Asís, fue a una capillita que quedaba en las afueras que se llama San Damián, y el Cristo le habló y le dijo: Francisco, ve y repara mi iglesia que amenaza ruina. Yo pienso que esa dimensión de reparar la iglesia, de arreglar la casa de Roma, es la que se resaltó ayer en su intervención. Por otro lado, también pues está San Francisco Javier, un santo jesuita muy importante que abrió las puertas de la iglesia para ir al oriente, a la misión, a evangelizar. Entonces, por cualquiera de los dos lados, ese es un nombre importante, significativo, emblemático. Bueno, padre, pero sobre todo precisamente ese mensaje aplicando la palabra, la Biblia, la Sagrada Biblia, con el mensaje de Jesucristo. ¿Cómo podemos interpretar en la palabra textualmente lo que habla el nuevo Papa? Pues el Señor Jesús se cuidó mucho de escoger unos discípulos para que fueran los acompañantes, los vigilantes de la comunidad, de los seguidores, de los demás discípulos. Y en ese sentido el Papa o el obispo de Roma está recalcando que él es obispo de Roma, que por lo tanto su primera tarea es evangelizar en esa bella ciudad de Roma, como él dijo, anunciar a Jesucristo, servidor de esa comunidad. Él tuvo un gesto también muy hermoso cuando se agachó, dobló la cabeza y le pidió a ese pueblo romano que estaba en la plaza, pues también había de muchos otros países, que lo bendijeran, que oraran a Dios para que Dios lo ayudara en su misión. Y hablaba mucho de obispo y pueblo, como tú lo dices en sus palabras, para entender entonces que la relación de él con su comunidad en Roma
era para él lo primero, lo más importante. Y yo pienso pues aquí que ciertamente esa es una tarea que vale la pena. Hay que empezar por arreglar la casa antes de salir al mundo a otras cosas. Y yo estoy seguro de que la curia romana va a tener una muy buena reforma, que la va a adaptar a una vida más simple, más sencilla, más modesta y a un ejercicio, digamos, más evangélico del servicio a la Iglesia universal. Precisamente hace sentido que en la estructura que le quiere dar el nuevo Papa Francisco, en lo social y en el campo de los derechos humanos, ¿cómo lo ve usted esas transformaciones sociales que se vienen venir? Pues esta mañana escuchaba en uno de los programas de radio que él era uno de los más afines a los sacerdotes que trabajan en las villas pobres de Buenos Aires. Y de pronto se aparecía en esos barrios populares en una buseta, como cualquier hijo de vecino, para saludar a sus sacerdotes y a su comunidad. Y yo creo que este tiene en su corazón a los pobres y a ellos les va a servir. Había algunas críticas por ahí en algunos medios de comunicación en relación con su participación, digamos, en la dictadura militar argentina. Era un sacerdote muy joven, lo acababan de nombrar provincial de los jesuitas y ciertamente él tomó partido en favor de las víctimas de la dictadura, que pues de pronto lo interpretaron mal algunos extremistas, pero de todas maneras el compromiso de él es con Jesucristo y desde Jesucristo con los pobres, con los humillados de la historia. Padre, ¿qué esquemas se rompen dentro de la estructura del Vaticano con esta nueva posición del Papa Francisco? Pues yo creo que el nombramiento que los cardenales hicieron fue justamente para romper con todo lo que la gente pensaba y los medios de comunicación trataban de transmitirnos. Aquí lo primero que se rompió es que el poder en la Iglesia lo tiene el Espíritu Santo y que no lo tienen los medios de comunicación que se quieren abrogar muchas veces con el perdón de Canal Capital.
como Jesús nos pide, ser servidores de la comunidad. No venimos a ser servidos, sino a servir. Y con humildad y con sencillez tenemos que agacharnos para lavar los pies de los demás. Esa inclinación del Papa era en ese sentido un signo evangélico, como el de Jesús, que se arrodilla para lavar los pies a sus discípulos. Este Papa quiere ser un servidor de sus hermanos en la Iglesia de Roma y a través de esa Iglesia de Roma en todas las iglesias del mundo. Bueno, Padre Mario, muchas gracias por venir aquí a Un Café con Fe. Próximamente lo tendremos en alguno de los otros temas que estamos manejando dentro de esta sección. A ustedes, pues, invitarlos para que mañana también nos acompañen con otro nuevo personaje aquí en Un Café con Fe.